consolidación se vio lo que era una consolidación primaria y secundaria y algunos factores que intervienen en este proceso, como por ejemplo el factor tiempo, los coeficientes de compresibilidad. También vimos una de las figuras muy importantes en este proceso, que es la curva de compresibilidad. Ahora, en esta curva de compresibilidad, vimos también la importancia de ello. Por ejemplo, en el caso de conocer el MSV, por ejemplo, que es el coeficiente de variación volumétrica, por ejemplo, en el caso de la SUV, ¿no? El coeficiente de compresibilidad. Todo esto se obtiene a través de la curva de compresibilidad, ¿no? Entonces, también en esta curva de compresibilidad se obtenía el valor del PC, ¿no? Que es la preconsolidación. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con este proceso, pero vamos a hablar básicamente de un efecto muy importante que es el asentamiento por consolidación. Ya de eso nos vamos a encargar. Voy a compartir las imágenes y me avisan por favor en cuanto los ven. ¿Ya? Vamos a ver esto. ¿Dónde está? Por favor, me avisan porque yo desde aquí ya no puedo tener acceso a los iconos. ¿Lo están viendo? Ingeniera, ya se puede ver. Ya está. Sí, ingeniera. Ya, por favor, la persona que no lo ve o está cargando, dígamelo para que yo no espere unos segundos porque de acá ya no puedo ver. Bien, empecemos entonces con los asentamientos, ¿ya? Los asentamientos ocurren, ¿no? Cuando una estructura, como en el caso, por ejemplo, de la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, o en el caso, por ejemplo, de esta gran, también iglesia de los capuchinos, de las capuchinas, que está al lado, ¿no? Que era la antigua iglesia de la Virgen de Guadalupe. Entonces, esa es la reciente, ¿no? La que es de color celeste con plomo, se nota, ¿no? La estructura es reciente. Bien, el asentamiento ocurre cuando la estructura del suelo sufre un reacomodamiento en su estructura granular, ¿no? Y esto es debido a que está pues sometido a presiones, ¿no? Los asentamientos que se dan generalmente en suelos de granulometría fina pueden dividirse en dos grandes grupos, ¿no? El primer grupo son los asentamientos elásticos o inmediatos, y luego tenemos el otro grupo que son los asentamientos por consolidación. ¿Ya? Entonces, a pesar que es un mismo suelo, ¿no? Porque, sin embargo, nosotros vemos que aquí en esta iglesia sumamente antigua, la de la Virgen de las Capuchinas, aquí sí se puede observar que se han producido hundimientos, ¿no? Entonces, a diferencia de la estructura reciente, ¿no? Y es que en la estructura reciente, pues se ha tenido que reforzar, aparte de las cimentaciones, también el terreno, ¿no? Bien. Veamos entonces asentamientos por consolidación. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, los asentamientos por consolidación. Bueno, esto ocurre en un tiempo, ¿no? El agua, y esto sucede cuando el agua que se encuentra en los poros o en los huecos o en los vacíos, pues es expulsada, ¿no? De estos espacios de suelos arcillosos o de suelos también saturados, ¿no? Sumergidos en agua. El asentamiento total es la suma del asentamiento elástico más el asentamiento por consolidación. Ese es el asentamiento total. Bien, aquí nosotros
tenemos una figura, ¿no?, donde nos indican a nosotros este proceso, ¿no? En la figura superior vemos que se trata de una vivienda, de una casa, ¿no? Y vemos que se han producido asentamientos. ¿Y cómo es que se da esto, ¿no? Lo que vemos nosotros en la parte superior de esta construcción es que se inician mostrándose algunas grietas en la edificación, ¿no? Y esto es debido a que en algún momento, cuando el terreno, el suelo fino que está eh, con un contenido de humedad alto, ¿no?, lo que hace es pues producir una expansión, ¿no?, una expansión en ese terreno, y esto se trasluce en las grietas que se encuentran en la edificación. Este es un caso. Otro caso puede darse también con en las cimentaciones, ¿no?, que es lo que está en la parte inferior de la vivienda, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que se producen este desnivel, ¿no?, entre los asentamientos, ahí hay una falla, pues también observamos que en la parte externa, lo que se ve del edificio, también se presentan grietas, fallas, ¿no?, desplazamientos. El otro caso es cuando no solamente la edificación pues descansa sobre un material firme, como puede ser esta roca, sino también se encuentra otro material fino, ¿no? Cuando encontramos estos dos tipos de materiales totalmente diferentes, porque una roca es un material cuyo no se habla a nivel de, no, sino a nivel de porosidad, ¿no? Sin embargo, en el suelo mucho más fino, como en el caso de las arcillas, pues sí se podría indicar que hay valores C, de relaciones de vacíos, muy grandes. Entonces, también en ese tercer caso se producen, pues, grietas, fallas en la construcción, ¿ya? Entonces, ahí tenemos tres casos. Uno, que es justamente por expansión. Otro que se produce en la cimentación cuando hay este tipo de diferencias, ¿no? Y luego, en el tercer caso, cuando encontramos dos estratos totalmente diferentes, como en el caso de las arcillas y las rocas. Bien, entonces, en este proceso de la consolidación que se da en el tiempo, ¿no?, comprende básicamente dos fases, ¿no? Son muy conocidas estas dos fases, vinculadas al capítulo anterior, ¿no? Tenemos asentamientos por consolidación primaria y asentamientos por consolidación secundaria. Me indican que el asentamiento por consolidación primaria es muy importante, ¿no? Básicamente en suelos finos, como en el caso de las arcillas inorgánicas, y en suelos limosos, ¿no? Resulta ser que es más importante que el asentamiento secundario. Pero ¿qué pasa con el asentamiento secundario? Ocurre después de terminar el primer caso y ocasiona, ¿no?, ocasionada por el deslizamiento y la reorientación de las partículas de suelo, ya, ante una carga sostenida. En suelos orgánicos, el asentamiento por consolidación secundaria es más significativo. Entonces, depende del tipo de suelos. Cuando hablamos nosotros a nivel de causas que originan los asentamientos, son muchas, ¿no? Aquí solamente vamos a mencionar 11, ¿ya? Entonces, son varias causas que ocasionan justamente los asentamientos. El primero ya se ha tratado, ¿no? El primero es por consolidación, de su propio peso, ¿no? Consolidación. El segundo es por desecación natural o debido a algún proceso industrial, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos bien que el suelo fino, cuando está en contacto con humedad, pues su tendencia es a hincharse, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando esta agua es expulsada o cuando se seca por
por desecación natural, pues se contrae, ¿cierto? Entonces, esto es también causa de que originan los asentamientos. El tercer caso es por las inundaciones, ¿no? Entonces, es un fenómeno natural, pero que también provoca este tipo de asentamientos. El 4 es por ataque químico y esto se debe al, justamente al contenido de minerales que se encuentra presente en el terreno, ¿no? En el suelo. 5 es por descomposición orgánica natural o a causa de algún agente externo. 6 es por el hundimiento regional, se refiere al lugar, provocado por el bombeo de aguas. Este caso se ha dado mucho en México, ¿no? La gran población, pues, descansa sobre un terreno muy fino, pero que ellos han sabido tratarlo y convertir esto en una situación que pueda controlar estos asentamientos. Y esto es debido a, por ejemplo, avances que tienen en el área de geotecnia, por ejemplo, en cuanto a las cimentaciones profundas. ¿Ya? Allí, por ejemplo, por causa del bombeo, pues se ha visto que varias viviendas o los mismos edificios públicos se encuentran pues con todas estas expresiones de asentamientos, no solamente la iglesia de las capuchinas que se ha mencionado, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, que está justamente en el cercado de la Ciudad de México, pues también vamos a ver museos, también la casa del ingeniero, una de las más antiguas también, ¿no? Entonces, vemos nosotros ahí grandes expresiones de este problema que son los asentamientos de suelo. Otro punto importante son los sismos, ¿no? Voladuras o vibraciones, ¿no? Que también provocan, pues, un reacomodamiento de estas partículas. El punto 8 también es un punto muy importante que está vinculado a los esfuerzos, ¿no? Dice alivio de esfuerzos. ¿Y cuándo se produce esto? Cuando usted, por ejemplo, realiza algún tipo de excavación, ¿no? Por ejemplo, ahí le está poniendo la construcción de un túnel, ¿no? Entonces, o la propia, por ejemplo, usted va a colocar sótanos, ¿no? Ahora que está muy de moda la construcción de tremendos edificios, entonces allí se requiere, pues, de sótanos, no solamente para que sirvan de estacionamiento, sino que esto es también por el diseño propio, ¿no? De estos edificios porque son muy altos. Entonces allí nosotros observamos pues que se produce este punto importante que es el alivio de esfuerzos. Luego el bombeo de agua que ya se mencionó, movimientos tectónicos también y finalmente la erosión, ¿no? La erosión subterránea o derrumbes, ¿ya? Entonces aquí tenemos estos puntos importantes. Bueno, si bien es cierto que la figura de la basílica se ve así medio inclinada, pero no lo es, pero dice Basílica de Guadalupe, Basílica de Santa María de Guadalupe, Capuchina. Es la que está al lado, la que les mencionaba, sentado en un suelo blando, y se observa inclinación de la basílica al lado derecho. Aquí yo les muestro, aquí sí lo van a poder ver. A ver, no sé si ven esta figura. ¿Aló? Se ve, ingeniero. Ya está. No sé si observan ustedes, bueno, es para mi lado izquierdo, es la parte posterior de la Basílica de las Capuchinas, que en su historia, pues, se han producido, es una de las más antiguas. Y aparte de ello, ahí, pues, antes estaba todo lo que es en sí el retrato de la Virgen de Guadalupe. Entonces, no sé si observan ustedes esta
parte, miren, ve. Mire, ve, sí se puede observar, yo creo, con mucha facilidad cuánto se ha sentado esta estructura. Y también la separación, ahí está justo, estoy yo ahí mostrando la separación que ha ocurrido justamente entre las construcciones de esta basílica, ¿no? De las capuchinas que está al lado de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Aquí intervinieron muchos ingenieros, muchos arquitectos para darle solución y poder conservar em, este edificio o esta construcción tan antigua, ¿no? Bueno, hay varias, en la literatura encontramos nosotros varias, varias formas de poder controlarlas. Una de ellas fue a nivel de la cimentación, ¿no? Entonces se han reforzado las cimentaciones. Inicialmente tengo entendido que han colocado algo así como cimentaciones, em, vigas de cimentación, ¿no? Inicialmente. Posteriormente, tengo entendido que han colocado también, han reforzado con cimentaciones profundas, pero si hay alguna vez la oportunidad de visitarlo, pues yo les indicaría que vayan y ahí van a ver pues lo que realmente se produce en terrenos tan blandos como estas arcillas expansivas, ¿no? Que son muy visibles en las construcciones en la Ciudad de México. Bien, en cuanto a los métodos de cálculo, ¿no? En los métodos de cálculo, ahí hay una cantidad de métodos de cálculo y depende también de lo que nosotros queramos hallar. Por ejemplo, si queremos un asentamiento inmediato, ¿no? Podríamos utilizar las pruebas de carga que se realizan in situ, ¿no? Las pruebas de carga se realizan en el mismo lugar, ¿no? Y consiste en llevar pues una carga que es transmitida a ver, estamos hablando de entre los 16 y los 20 toneladas que se aplican en el terreno. Los parámetros que usted va a hallar en el campo, ¿no? Son a través de estos valores, ¿no? De lo que son las curvas de esfuerzos de formación y directamente lo que va a hallar son asentamientos. Estas son pruebas en el campo, in situ. La aplicación, ¿dónde nos recomiendan aplicar esto? ¿No? Nos recomiendan aplicar en las arenas, en las gravas, en los suelos no saturados, en las arcillas duras y rocas, nos dice. Particularmente he tenido la oportunidad de hacer algún ensayo con estos equipos y pues se ha trabajado en suelos no saturados, eso sí, y eran suelos mm, arcillosos, arenosos, con gravas muy pequeñas, ¿no? Aisladas. No he trabajado en rocas, pero bueno, aquí nos menciona la literatura, ¿no? Bien, en cuanto, hay otros, ¿no? Hay como en las teorías de Meyerhoff, ¿no? En cuanto a los métodos de Meyerhoff que se realizan a través de otros equipos, ya no con pruebas de carga, sino con otros equipos, como por ejemplo con el equipo del SPT, ¿no? El SPT y lo que se obtiene en el campo son números de golpes, ¿no? Golpes que se dan al terreno, ¿no? Y su aplicación es en arenas, en gravas y similares. Y finalmente tenemos el otro método inmediato que es el elástico, ¿no? Que se va a ver más adelante, pero sigue siendo parte de un método importante para el cálculo de asentamientos. Pero estoy hablando de los asentamientos por consolidación. Y lo que yo espero es trabajar con un consolidómetro, ¿no es cierto? Entonces, en la clase pasada yo les mostraba a ustedes los diferentes tipos de consolidómetros que existen. Algunos, ¿no? 2 o 3 tipos les he pasado. Y las formas como es que nosotros calculamos
algunas variables, ¿no? Este ensayo con el consolidómetro se realizan pues en terrenos finos, es lo que nos dice la literatura, arcillas blandas a medias saturadas, pero la consolidación no solamente se da en este tipo de suelos, sino también los suelos mucho más gruesos, vale decir las arenas. Ya entonces también se han hecho, ¿no?, ensayos con suelos, no solamente arcillas, sino también hemos tenido la oportunidad de hacer en arcillas limosos, por ejemplo. Entonces sí se tiene, sí se da, sino que es rápido. Y donde nosotros vamos a ver desarrollo es en los suelos arcillosos. Bueno, y luego también el de consolidación primaria y secundaria, bueno, están vinculados ambos. Y entonces ahí tenemos, bien. En cuanto a los métodos de cálculo, ¿no? Dijimos al inicio que el asentamiento total es la sumatoria del asentamiento por consolidación más el asentamiento inmediato, ¿no es cierto? Pero por consolidación, no olvidarnos que tenemos que dividir la primaria y la secundaria. Y la suma de ambos es el asentamiento total. Entonces, el asentamiento por consolidación primaria se debe a la reducción gradual del volumen de vacíos, ¿no? Y esto bajo esfuerzos efectivos variables. Es un cambio lento provocado por los esfuerzos de compresión bajo la influencia de las presiones de Por, ¿no?, que resiste una reducción más rápida de volumen. A medida que se produce este efecto, pues lo que yo voy observando nuevamente es una disipación de las presiones de los poros o vacíos o huecos. Y termina por definición cuando las presiones de poros son muy pequeñas, ¿no?, insignificantes. Aquí les estoy mostrando una figura. A ver, vamos a ver, Jan, Pablo, ¿está viendo el gráfico? ¿Está viendo la figura? Ingeniera, buenas tardes. Sí se mira, ingeniera. Ya, a ver. Ya está. Por favor, me avisan cuando no ven la figura, porque yo de aquí no veo los iconos. Bien. Entonces aquí tenemos nosotros esta figura muy importante, pero ahora ya no es, pues, esfuerzos, tiempo, no esfuerzos de formación, sino ahora lo estamos vinculando con el asentamiento. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el asentamiento, ¿no? Versus tiempo, ¿no? Bien. Lo que nosotros observamos aquí, por ejemplo, es que a menor asentamientos, mire, fíjese aquí en la parte superior, está en metros todo esto. Entonces aquí tenemos un pequeño asentamiento, ¿no? El asentamiento aquí en Y va desde 0, 0,3, 0,6, 0,9 hasta 1,20 m, ¿no? Y los tiempos van desde 0, 200, 400, 600 días, ¿no? Entonces vemos nosotros que para un tiempo muy reducido tenemos también estos asentamientos. Entonces, y a medida que se van incrementando los asentamientos, ¿no?, de repente hasta aquí, hasta aproximadamente 0,9, es porque se da pues en un tiempo mucho más grande, ¿no?, mucho más largo, mucho más prolongado. Y luego, en un tramo muy corto, se va a mantener casi constante este asentamiento y luego va a comenzar también a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos en conclusión, de acuerdo a esta figura, que los asentamientos pues se van dando en tiempos muy prolongados, ¿no? Y van aumentando conforme aumentan también los días. Bien. En cuanto a las variables que se deben
conocer en este proceso son básicamente la relación de vacíos que se obtiene a través de esa curva de compresibilidad y la relación de vacíos inicial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí en la figura una cimentación que es una zapata. Aquí está la zapata. Lo voy a achurar. Esta es la zapata, ¿no? Y lo que tenemos es que esta carga que, bueno, de repente es un edificio, está descansando sobre un estrato, ¿no?, de arcilla. Aquí está el estrato de arcilla, ¿ya? De altura H. Y sobre el estrato de arcilla tenemos la presencia de nivel freático, ¿ya? Entonces, es un estrato de muestra muy fina, y lo que nosotros observamos es lo siguiente, ¿no? Que los esfuerzos, ¿no?, los esfuerzos van disminuyendo, ¿no?, conforme aumenta la profundidad, ¿no? En algún momento en el examen, si no me equivoco, se les dejó a ustedes que dibujen justamente las isobras de presión, ¿no es cierto? Y las conclusiones serán muy similares. Bien, entonces, esta carga lo que produce debido a que está asentado sobre ese terreno arcilloso, es que conforme se va profundizando, mire, ve, de repente voy a poner esto, mire, ve, aquí están las profundidades, ¿no? A medida que se va profundizando, estos esfuerzos o este incremento de esfuerzos va disminuyendo. Otro punto importante de esta figura es que nosotros debemos de conocer los esfuerzos que se producen en este estrato. Acá lo voy a pintar. Mire, ve, ahí, allí. Este incremento del esfuerzo a nivel de donde empieza el estrato de arcilla. Después, también es importante conocer el final. Aquí. ¿Ya? Entonces conocemos el incremento del esfuerzo delta de P en la parte superior del estrato arcilloso, también el final, y el delta de P de M, que es de la parte central o de en medio del estrato arcilloso. Ya, entonces, este incremento del esfuerzo que usted calculaba, por ejemplo, a ver, vamos a preguntar. No veo de acá, pero vamos a ver. Tengo la lista. A ver. ¿Está Carlos Pacheco Daniel? ¿Está presente? Carlos Pacheco. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo estás? Buenas. Bien. Para calcular el incremento del esfuerzo, ¿de qué teorías te acuerdas? A ver. ¿Te acuerdas de alguna teoría? ¿O no te acuerdas? Ahorita mismo no me acuerdo, ingeniera. Ya. A ver, vamos a preguntar a... ¿Está Delgadillo, Avellaneda, José Walter? Delgadillo. Espinosa, Quispe, Esmeralda, ¿está? Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. En el capítulo del incremento del esfuerzo, o de esfuerzos propiamente dicho, ¿de qué teoría te acuerdas? A ver. Ingeniera, podría ser lo que se trabajó con lo de la carta de Newmark. Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente. Con la carta de Newmark,
considerando de que esta zapata sea, por ejemplo, una zapata rectangular de B por L, pues usted puede llevarlo a la carta de Newmark, ¿no? Muy bien. Bien, a ver, vamos a preguntar. ¿Está Garay Pariona Milagros? Sí, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué otra teoría te acuerdas para calcular los esfuerzos? Tu compañera menciona, dime. Por lo general, es de lo que nos han enseñado en resistencia de materiales, sobre el área, sobre la... El esfuerzo es la fuerza sobre área, ¿no es cierto? Ya, pero no me refiero a eso. No me refiero porque estoy hablando básicamente del incremento del esfuerzo. O sea, estos esfuerzos, ¿no? Estos esfuerzos que se calculan a consecuencia de esta carga aplicada. A ver, vamos a preguntar a otra persona. ¿Está Hidalgo Melgar Milton? Hidalgo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te acuerdas de alguna otra teoría? Esmeralda mencionó el ábaco de Newmark. A ver, acuérdate de otra. ¿De cuál otra? Oh, lo que trabajamos más como para los esfuerzos o el incremento usábamos lo de Newmark y los esfuerzos verticales o las isóbaras, si mal no recuerdo, ingeniero. Ya, no, ya está bien. Bien. A ver, ¿está Cruz Baltasar Moisés? Estoy Sí, ingeniera, preguntando a buenas ella. tardes. Buenas tardes. A ver, tu compañera Esmeralda ha mencionado que las cartas de Newmark ayudaban mucho a calcular los esfuerzos. Y vamos a recordar, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las cartas de Newmark. Me avisa, por favor, si se está viendo. A ver, me corrigen. El sigma z que era igual 0.005. ¿Qué más? A ver, para las cartas de Newmark. Un ratito, ingeniero. ¿En qué eje, ingeniero? Ah, ya, el esfuerzo en Z, igual a 0.005. Estoy hablando de la carta de Newmark. En la carta de Newmark calculamos el esfuerzo y esto era igual a 0.005 de Q. Ah, bueno, de la contenido de humedad. A ver, Esmeralda, No, no, no. ayúdanos. ¿Usted llegó a construir su ábaco de Newmark? Ingeniera es por N y por la carga. Así es. N es el número de segmentos. Número de segmentos por la carga Q aplicada. Así es. Y Q o W o P, ¿no? Y es la carga, en este caso puede ser de esa zapata. Y N era a través de la carta de Newmark. Se mandó a hacer a varios jóvenes que trabajen con su carta de Newmark. A ver, Hanampa Nieves Kelvin, ¿usted llegó a construir su ábaco de Newmark? Hanampa, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes. ¿Llegaste a construir tu carta de Newmark? Porque se les indicó. Sí, ingeniera. Ya está. ¿Cuántos elementos eran? ¿Recuerdas? Mm, Eran
Bueno, eran como 5 círculos y lo dividías en 200 partes, ¿no? Con un ángulo de 18 grados. Ujú. 18, no, 200 elementos, ¿no es cierto? O con un 200 ángulo de elementos. 18 grados. Muy bien, entonces en esta carta de Newmark, voy a dibujarla así bien chiquito, ¿no? Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y falta 1, ya está. 5, ¿no? Entonces teníamos 200 elementos en la carta de Newmark. Entonces, en este caso, no olvidarse siempre hacerle su marco. En esta carta de Newmark, me ayuda a mí a conocer el esfuerzo que produce esa carga, siempre y cuando sean irregulares, pero en este caso, nada me limita también a utilizarlo si es que la cimentación es rectangular. Entonces, ¿está claro esto de Newmark? A ver, Chávez, Cangalaya, Anthony Bryan. ¿Está Sí, presente? señora. Buenas tardes. Sí, ¿Usted está llegó claro. a ¿Usted llegó a dibujar su carta de Newmark? Sí, ingeniera. Ya, entonces, esta carta de Newmark le puede ayudar a usted a conocer ese delta de P de T, el que está aquí, pintado de color rojo. También el delta de P y este también le ayuda. Ya, entonces, y esto es en función de Z, ¿no? Aquí están todos los Zetas. Estos son Zetas, profundidades. Y de esta forma usted puede dibujarlo. Y aquí también en X tenemos los valores del incremento. Y esto lo han hecho ustedes en cuando han dibujado sus isóbaras. Entonces ahí tiene usted este valor. Muy bien, esto es Newmark. ¿Qué otra teoría teníamos? Por ejemplo, teníamos las de Boussinesq. ¿Para qué tipo de cargas? Cargas puntuales. Teníamos también teníamos en el caso de las Fadún, etcétera. Entonces, estas teorías me ayudan a mí a conocer estos delta de P de T, delta de P de M, delta de P de B. Para eso me sirve. Entonces está vinculado, ¿no? Esos esfuerzos los necesito ahora. ¿Para qué? Para conocer los asentamientos. ¿Por qué? Por consolidación, ¿no? Entonces necesito yo estos valores. ¿Está claro, jóvenes? Eso tiene que quedar bien clarito para que yo continúe avanzando. A ver, vamos a preguntarle a Capcha Morales Michael. Sí, ingeniera, buenas tardes. ¿Está claro esto de los incrementos del esfuerzo? ¿Se acuerda Sí, usted ingeniera. de Boussinesq, de Newmark, de Fadún? ¿Se acuerda usted de eso? De Fadum, no, ingeniera. Ya está. En el Los caso otros de dos, sí. Fadún, para cargas lineales, pero sí pasé la teoría. Para cargas puntuales, Boussinesq, también Fadún teníamos, se pasó, no sé si se acuerdan ustedes, pasé varias figuras y también las expresiones matemáticas cuando se trataba de cargas puntuales, Boussinesq, en el caso de cargas lineales, ¿no? Cargas rectangulares, cargas circulares, y bueno, cuando las cargas eran irregulares, como en la carta de Newmark, pero también puede usted utilizar esto, no nos impide, no nos restringe, ¿ya? Es para cargas lineales. Bien, entonces ya sabemos de dónde surge el delta de P. Eso quiero que quede claro. Bien, entonces ahora me voy a la siguiente diapositiva. Mire, ve. Aquí está el uso. Dice, ese sub C es se está refiriendo a los asentamientos standards en inglés. Y entonces ahí está, asentamientos. Esos son asentamientos. Ya está, asentamientos
por consolidación. ¿Qué necesito para conocer los asentamientos por consolidación? Mire, ve. Fíjese aquí. Delta de P de Pro, ¿no? Eso es lo que necesita, el incremento de los esfuerzos. Y eso usted sabe cómo hallarlo. ¿Qué más necesito conocer para los asentamientos por consolidación? Las relaciones de vacíos, inicial. Necesita usted conocer el H sub C, que es el espesor del estrato arcilloso. Necesita usted conocer el C sub C, ¿ya? ¿Y de dónde obtenía yo el C sub C? A ver, vamos a dibujar la curva de compresibilidad. Tramo de la carga y tramo de la descarga, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtenía yo el C sub C? Del tramo de la carga. Ahí está. ¿Y el C sub S? Del tramo de la descarga. Ahí está. ¿Se nota? ¿Está bien? A ver, ¿están viendo esa diapositiva? A ver, vamos a Sí, ingeniera. preguntar. Ya está, gracias. Entonces, ahí está el C sub C. Vean el uso, ¿no? ¿Por qué es importante ese ensayo? Y ahí está el C sub C, el H sub C. Ahora, el P sub 0. Fácil, ¿no? El P sub 0 lo voy a obtener, son termoimpresiones, pero lo voy a obtener, ¿no? De la distribución de presiones. También lo hicieron ustedes, ¿no? La distribución de presiones. A ver, vamos a ver si fueran dos estratos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues de repente voy a hallar el esfuerzo total, ¿no? De repente voy a hallar la presión de poros y los esfuerzos efectivos, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer esto. De repente, esta es la distribución de los totales, ¿no? Ahí está. Suponiendo de que hubiera agua. Entonces, yo ya sé. Siempre se proyecta. Ahí está. Entonces, y el efectivo que ya sabemos que es la diferencia, ¿no es cierto? Esto sí lo han hallado ustedes muy bien en el examen. Entonces, de eso se trata el P sub 0. De conocer esos esfuerzos, ya sean los totales o los efectivos. Y le sumo los incrementos, ¿no? De esfuerzos producidos por la carga. Eso está claro, jóvenes. A ver, Hurtado, Suaznavar, Francesca. ¿Está claro el uso de esta expresión? ¿Sí? Bueno, para ser sincera, hay algo que no me cuadra Ya. respecto al momento de reemplazar. Todo lo que vamos, bueno, al momento de reemplazar las fórmulas, todo nos van a dar los datos, solamente reemplazar la fórmula y nada más. Es No. eso más o menos lo que quiero aclarar, ingeniera, por favor. Ya, no, porque para los asentamientos usted tiene que calcular el delta de P, usted tiene que calcular el P sub 0, usted tiene que calcular el C sub C. Lo único que va a tener es el H sub C. A ver, voy a regresar a la figura anterior, ¿ya? De nuevo. ¿Está viendo esa primera figura donde está la zapata? Sí, ingeniero. Ya está, mira. Para calcular ese asentamiento, yo necesito conocer este delta de P que está aquí. Aquí está, mira, lo voy a borrar y lo voy a volver a pintar. Ya, un segundo, por favor. Mira, este delta de P, usted tiene que calcularlo. ¿Y eso cómo lo hemos calculado? Con Busnes, con Newmar, con Fadum. Usted tiene que calcular ese delta de P, pero ¿qué delta de P le están mencionando ahí? Delta de P de Prom, ¿no? Un promedio.
Y para calcular esto, usted tiene que conocer el delta de P de T, delta de P de B y delta de P de M. ¿De dónde? Del estrato arcilloso. Ya, entonces, tiene que revisar la información anterior que se dio en la segunda parte del curso, ¿no? ¿Ya? ¿Eso está claro, Francesca? Sí, ingeniera, muchas gracias. Eso es para el delta de P, ¿ah? Solamente es para el delta de P. Ahora, ¿qué más me falta? El P sub 0. Y el P sub 0 nace de la distribución de presiones, ¿no? ¿Desde dónde? Voy a borrar esto para hacerles notar, ¿ya? Si no, no se va a notar esto. Esto lo voy a ver. ¿Desde dónde? Ya está, vamos a ver. Miren, en el caso, por ejemplo, de calcular la presión de poros, cuando usted dibuja, aquí es 0, ¿cierto? Entonces tiene usted que calcular este valor, ¿no? Ahora, si usted habla, por ejemplo, de las presiones totales, ¿a qué era igual la presión total? La presión total es igual a la presión de poros, o al efectivo, si usted quiere, más la presión de poros, ¿no? Pero aquí hay agua, entonces va a tener que calcular el esfuerzo efectivo. Y este es igual al total menos las presiones de poros. Y este efectivo es el P sub 0, que le está pidiendo a usted para calcular los asentamientos. Ese es el P sub 0. Tiene usted que conocer eso. ¿Ya? El H sub C no hay ningún problema. El H sub C es el espesor del estrato, ¿no? Eso no hay ningún problema. El C sub C, este índice de compresibilidad, también es importante. ¿De dónde lo va a obtener? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿De dónde lo va a obtener? De la curva de compresibilidad o curva de consolidación, tramo de carga. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que calcular y para eso usted tiene que hacer su ensayo en el laboratorio. Bien, a ver, vamos a preguntar a Eliseo Riveros Kenny. ¿Está presente? Eliseo Riveros Kenny, ¿está presente? Ya. Granados Barrera David. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Está claro este punto de los asentamientos por consolidación? ¿O qué necesita conocer? Ingeniera, no se necesitaría tener también el esfuerzo por carga puntual en variación. Ya, en el esfuerzo por carga puntual, aquí está representado por el delta de P de PROM. Ese es el delta de P de PROM, que está aquí, que lo he rayado yo con... ¿Está viendo la diapositiva, disculpe, con fondo rosado? Sí, ingeniera. Ya está. Este delta de P de PROM es este, pues. Es este incremento de Z, que usted podía trabajarlo por Busines, por Newmark, por Fadum, dependiendo del tipo de carga, no es lineal, es puntual, es irregular, ¿no? Entonces, usted por cualquiera de esas teorías puede hallar el delta de P de PROM, por cualquiera de esas teorías. Y el P sub 0, nuevamente le digo que eso se va a calcular a través de hacer su distribución de presiones, ¿no? Si hay agua, esfuerzos efectivos. Y si es que no hay, será igual al esfuerzo, a la distribución de presiones totales. Ya está, muy bien. Ahora pasemos para las arcillas. ¿Está clarito o querías que te explique
el esfuerzo cuando se trata de una carga puntual. ¿A eso te referías o a esto? No. Sí, ingeniero, sé cuándo debemos aplicar esas tres teorías. Ya. Ya. En este caso, a ver, vamos a ver esto. Este delta de P de PROM, ¿no? ¿Por qué PROM? Promedio a diferentes profundidades. ¿De quién? Del estrato arcilloso, para este caso. En el caso de la teoría de Boussinesq, son cargas puntuales, ¿no? ¿Y qué necesitabas conocer ahí? La carga P, necesitabas conocer R, ¿no? O sea, la distancia, y podías calcularlo a través de Boussinesq, ¿no? Bien. No quiero moverme de esta página porque después se va a congestionar. Antes de terminar con esto, voy a regresar al delta de P, ¿ya? A las primeras diapositivas. Bien, en el caso, por ejemplo, de las arcillas sobreconsolidadas, fíjese, en este caso, el delta de P de PROM se necesita el P sub 0. ¿De dónde obtengo los P sub 0? De acá. ¿No? El H sub C, y aquí dice el C sub S. El C sub S, mire, fíjese aquí, está en el tramo de la descarga, ¿no? De ahí obtiene usted el S sub S, es el índice de expansibilidad, ¿no? Entonces el tramo de la descarga es una pendiente. Tiene que ubicar el tramo más recto y encontrar el S sub S. Ya al final, pues si se requiere, pues integramos ambas expresiones y se obtiene el asentamiento final, tanto para el C sub C como para el C sub S. Bien. Aquí está el delta de P de PROM que les estaba mencionando. Entonces, ¿qué necesito conocer para este delta de P de PROM? El delta de P de T, que es el valor que se encontraba en la parte superior del estrato de arcilla. El delta de PDM, que vendría a ser el esfuerzo en la parte media, y el delta de PDB, que se encontraba en la parte inferior. Entonces, estos son incrementos de presión que se encuentran arriba, en medio y debajo del estrato arcilloso. ¿Ya? Y es causado justamente por esta carga, ¿no? Por la carga de la construcción de la cimentación. P sub 0, presión efectiva promedio sobre el estrato arcilloso de arcilla antes de la construcción de la cimentación. Delta de P de PROM, incremento promedio de la presión sobre el estrato de arcilla causado por la construcción. El PC es el valor de la preconsolidación, ¿no? Y al propósito, ¿de dónde obtenía usted el valor de la preconsolidación? Jiménez García, Luis Gustavo. Jiménez García. Buenas tardes. ¿De dónde obtenías el valor de la preconsolidación? A ver. A ver, Apag Peña, Jean Pablo. ¿De dónde se obtiene el valor del PC? De la curva de compresibilidad, ingeniero. Muy bien, de la curva de compresibilidad. No se olvide, por favor, Jiménez García Luis. Esa curva de compresibilidad. ¿No? La curva de compresibilidad. Vuelvo a dibujarla. Este es el eje, ¿no? Relaciones de vacíos, incrementos de P. Entonces, tramo de la carga, tramo de descarga. ¿Y de dónde obtengo P? Del tramo curvo, ¿no? Bueno, eso es un procedimiento que también se explicó la clase pasada. Hay que ubicar el radio menor y trazar pues una horizontal, una tangencial, una bisectriz. Entonces aquí está esto.
¿Ya? Proyectar el tramo recto y ubicar el valor del PC. Entonces, no olvidarse de eso. Bueno, luego dice E, relación de vacíos inicial del estrato de arcilla, ¿no? Y para esa relación de vacíos inicial se indicó que dependiendo de las condiciones, podía usted calcularlo esto en función del GC y del grado de saturación del suelo. El CC son los índices, ¿no? De compresión, índice de expansibilidad. Y H, el espesor de la capa arcillosa. Ya está. ¿Está claro esto, jóvenes? Ahora vamos a ver un ejemplo. Ya, entonces ahí tenemos un ejemplo. Ya, entonces quisiera que por favor vean ese ejemplo. Y allí nos indica que se trata de una cimentación rectangular, ¿no? Entonces, en esta cimentación rectangular, que es de 1×2 en planta, ¿no? Estimar el asentamiento por consolidación de la cimentación. Es lo que le pide. Es una arcilla normalmente consolidada, ¿no? Entonces, en este caso, de esta cimentación de 1×2 rectangular, 1 le está tomando como B y 2 el largo. La carga, ¿cuánto es este incremento neto? 150 kilonewton por cada metro cuadrado. Ahora yo quiero que observen en el estrato de arena, mira, fíjense, aquí está la arena, ¿no? Ahí está el estrato de arena, cuyo peso específico es 16.5 kilonewton por metro cúbico. ¿Cuánto mide ese estrato? 2,50 metros, ¿no? Y es a partir del metro, ¿no? ¿Qué tenemos? Después del 1,50 m tenemos la presencia de nivel freático. Ah, ya, entonces hay agua. Entonces tengo que calcular los esfuerzos efectivos, porque hay presión de poros. ¿Ya? Luego viene otro estrato de arena. Fíjese aquí. ¿Ya? Ahí está el otro estrato de arena. 17.5. Pesa un poco más kilonewton por metro cúbico porque está con agua. ¿Cuánto es el espesor de ese estrato? 0.5 metros. Y luego tenemos el estrato arcilloso, ¿no? Y para el estrato arcilloso, para la arcilla normalmente consolidada, le dan el peso específico, 16 kilonewton por metro cúbico, le dan el módulo de elasticidad, le dan la relación de Poisson, la relación de vacíos, y también le dan el C sub C y el C sub S. Lo que antes decía su compañera Francesca, ¿me van a dar los datos? Yo le dije que no, ¿no? Pero para este caso, para este ejemplo, le están dando E, le están dando mu, le están dando L sub 0, pero ¿qué no le dan? Los incrementos, ¿no? Los incrementos, el delta de P para la parte superior, la parte inferior, aquí está. Aquí tienes que calcular este delta de P superior, en medio y el inferior, ¿no? Allí tiene que calcular esos esfuerzos. ¿Qué más va a calcular? Los P sub 0, ¿no? O los sigmas, en otras palabras. También tiene que calcular eso. Lo único que no va a calcular es el C sub C y el C sub S, que le dan que 0.32 y 0.09. Pero el resto tiene que calcularlo, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta en referencia a este gráfico, esta figura? Muy bien, vamos a continuar entonces. Y ahí está. Mire, ve. Usted tiene que calcular este delta de P de PROM. ¿Con qué teoría? En este caso, la carga es de 150 kilonewton por metro cuadrado. Carga rectangular. No es puntual, ¿no? Si fuera una carga puntual, que antes me preguntaban, esto pudo haber sido solamente esto. 150 kilonewton, ¿no es cierto?
Pero en este caso no es así, es kilonewton por metro cuadrado, entonces es una carga rectangular. Incremento neto del esfuerzo. Ya está. Entonces hay que calcular el incremento, el delta de P de Pro. ¿Ya? Pero en el ejercicio se inicia con el P sub 0. Nuevamente, el P sub 0, ¿no? Son esos esfuerzos, no son los esfuerzos. ¿Ya? En este caso empieza con 2.5 por 16.5. ¿No? Entonces, aquí lo está combinando ustedes en sus cuadernos, y esto vamos a dejarle a otros compañeros, lo van a desarrollar dibujando la distribución de presiones. A ver, ¿a quiénes les vamos a dejar este ejercicio? Está presente Balbín Casahuilca. Balbín Casahuilca. Ingeniera, buenas tardes, sí. Presente. Ya, a usted le voy a dejar este ejercicio. Después está presente Balbín González. Balbín González, Sebastián. Sí, ingeniera, buenas tardes, presente. Ya, casi le pongo falta. Disculpe, ingeniera. Vamos a borrar esto. Ya usted también. Y finalmente está Bernaola Pariachi James, David. Bernaola. Ya, vamos a dejarle en tercero. Carlos Pacheco, Daniel. Carlos Pacheco. Presente, ingeniera. Muy bien. Y a usted también le vamos a dejar este ejercicio. ¿Ya? A los tres. Ok, ingeniera. Para la próxima clase. Entonces, el ejercicio está resuelto, pero esto está en forma resumida. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, nuevamente, dibujar el gráfico. Aquí está. ¿Cuánto es el espesor de la arena del primer estrato? Chambi, Hidalgo, Luis. ¿Cuánto es? ¿Cuánto mide el primer estrato de arena? ¿Está Chambi? Oh, caramba, estos chicos. Chipana. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto mide el estrato de arena para este ejercicio? 2.5. Muy bien, fíjese bien. 2.5. Pero, ¿por qué entonces coloca unos 5? Eso está por debajo y esto lo vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, 2.5 por 16.5. ¿Qué más? 0.5 por 17.5, más el anterior. Y luego tenemos 16 por 2.5 más el anterior. Eso es para los esfuerzos totales, ¿no es cierto? Para los efectivos necesito conocer la densidad del agua dependiendo de las unidades. En este caso está en kilonewton por metro cúbico. Entonces será 9.8 por 0.5. Luego será 9.8 por 2.5 más el anterior. ¿Ya? Y en el caso de los 2.5 de 1 ya saldría como un valor negativo, ¿no? Porque está hacia el otro lado. Entonces vuelvo al ejercicio. Ahí está el P sub 0. ¿No? Ahí está el P sub 0. 2.5 por 16.5 más 0.5 por 17.5. Y bueno, aquí ya le está restando automáticamente las presiones de poros. Por eso les decía yo que para los que les estoy dejando este ejercicio lo van a hacer por separado, esfuerzos totales, esfuerzos efectivos y las presiones de poro. Así lo van a hacer y van a dibujar. Va a dibujar usted sus presiones, su distribución de presiones para encontrar ¿qué? El P sub 0. Con esa finalidad. ¿Ya? Entonces vamos a ir, vayan atendiendo lo que van a hacer. Entonces el procedimiento está ahí. Este es el P sub 0. Ahí está. Está claro. Entonces aquí lo tienen en forma así bien resumida, pero usted lo va a exponer muy bien. Ahora empecemos con el delta de P de Pro. Bueno, ahí está el delta de P de Pro. Para ello voy a calcular yo los incrementos en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior. ¿Ya? Pues bien, L vale 2 metros y B vale 1 metro. ¿Vio? Aquí está.
¿no? Este es el resumen. ¿Se acuerda usted que para conocer estos incrementos, ¿no? ¿Usted qué hacía? A ver, vamos a ponerlo aquí en pequeñito. Tenía que calcular el valor de M y el valor de N. El valor de M es un X sobre Z y N es Y sobre Z. Ahí está. En este caso, por favor, solamente este cuadro es una guía. Es un resumen, usted tiene que explicarlo. M es X sobre Z, N es Y sobre Z. Como lo han hecho en el examen muchos de ustedes, hasta han colocado la figura que están utilizando, ¿no? Otros no me han colocado nada, solamente me han colocado la respuesta. Entonces, en este ejercicio usted tiene que colocar la figura con la que está trabajando. Muy bien. El valor de M es X sobre Z. ¿A qué Z? En este ejercicio, fíjese bien, está colocando para un Z 2 metros, para un Z 3.25 y para un Z 4.5. Para esos Z se está trabajando, ¿no? Entonces, voy a volver a la figura anterior y me avisan, por favor. Se está viendo el estrato arcilloso. A ver, ¿están viendo la figura? Sí, ingeniera. Ya. A ver, vamos a preguntarle a Cuba Laura Luis. Cuba Laura. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué espesor es el estrato arcilloso? ¿Aló? 2.5, ingeniera, disculpe. Ya está. 2.5 metros. Ahí está. Ese es el estrato arcilloso. Pero fíjese en la parte inferior de la zapata. Dice 1.5 y luego sigue el estrato arenoso de 0.5. Y entonces 1.5.052 y luego está calculando. A ver, mire, vamos a ir nuevamente a la tabla. ¿Vio? 3.5, 3.25 y 4.5 en la parte inferior. Ya, entonces, ahí están los zetas, ¿no? Ahí están los zetas. Y luego ya calcula para el caso de n, bueno, aquí está utilizando otra denominación, pero sigue siendo pues x sobre z y y sobre z. Ya, entonces ahí está qué cosa es n, m y n. ¿Para qué? ¿Por qué necesita conocer el valor de m y n? Porque necesita conocer el valor de influencia I sub 0. En este caso, voy a pintarlo con otro color, mejor. Voy a poner un color blanco, será, pues para que se note. Ya está. Mire, ve. Ese es el I sub 0. Ese es el I sub 0. Ya, entonces ahí tiene usted el I sub 0. Y finalmente, pues, calcula el incremento de P. La carga por el I sub 0. ¿Vio? ¿Vio el uso de ese capítulo de esfuerzos, del incremento de esfuerzos? Aquí lo está utilizando usted para conocer justamente los asentamientos. Y ustedes van a tener que dibujar, ¿no? Van a tener que dibujar bien a escala esa distribución de presiones. ¿Por qué? Porque usted necesita conocer este valor a la profundidad de 2 metros, a la profundidad de 3.25 y de 4.5. Allí necesita conocer usted su delta de P, el delta de P de M y el delta de P de B. ¿Está clarito? A ver, vamos a preguntarle a Alarcón Torres Branimir. ¿Está presente? Alarcón Torres. Bueno. Medina Capcha.
Medina. No está Medina. Bueno. Mesa Guaita. Ingeniero, buenas tardes. Presente. Ya está. ¿Está claro esto? Del uso de este incremento delta de P. No sé. Ingeniero, un favor, ¿me puede explicar de nuevo? No le estaba entendiendo muy bien. No, pero lo primero que te pregunto es, ¿está viendo? Sí, ingeniera, sí lo logro ver. Ya, entonces el problema aquí es en recordar el delta de P. Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿O cuál Sí. es el problema? Sí, ingeniera. Ya, entonces termino esto y voy a retornar a las diapositivas de hace más de una semana atrás para recordarles esto, ¿ya? No te preocupes. Muy bien. Y bueno, en el delta de P de Pro lo reemplazamos y nos sale 14.38. Ahora sí, Francesca, con estos datos reemplazo, ahora sí, reemplazo todos los datos que obtengo y me da que el asentamiento es 46.5 milímetros. ¿Ya? Bien. Voy a dejarlo esto por un segundo y voy a ir por, a ver, voy a compartir esa diapositiva pasada para el delta de P. Voy a buscarlo un segundo. Debe estar por aquí. Aplicación, teoría de la consolidación. ¿Dónde está ahora esto? Vamos a ver un segundo. A ver, rápidamente voy a compartir y me avisan si lo ven ya. A ver, vamos a ver esto. A ver, se está viendo la diapositiva de color amarillo. Sí, ingeniera. Sí, Ya se mira. está. Solamente es para recordar, nada más. Incremento del esfuerzo vertical debajo de la esquina de un área. Aquí está el sigma V. Q por el sigma, por el I sigma. M y N, B y L. Solo para recordarles. Aquí están las figuras, ¿no? Entonces, estas son las figuras donde yo calculo el valor de M y de N. Estos eran los bulbos de presión. Ahí está. Por aquí tenemos, bueno, esto ya es cuando teníamos la carga del tipo circular, ¿no? Y utilizaba usted su carta de Newmark. Aquí está la carta de Newmark, que me parece la más asequible, donde la mayoría lo ha utilizado y ha dibujado. Entonces también puede usted utilizar su carta de Newmark. ¿Ya? Entonces, ¿ahora recordó usted, joven? ¿O ya, o no se acuerda? Sí, Ya, sí, entonces, ingeniera, gracias. ya tiene usted que repasar nada más. Ya está la información. Ahora voy a volver a mí. Con esa información y bucines para cargas
puntuales, si es que fuera una carga puntual, pues tienen que utilizarlo para a ver, ¿dónde está? Para conocer este delta de P. Pero, ya, entonces, ahí está el ejercicio y el resto ya es reemplazar. Bien, entonces ahora veamos el asentamiento por consolidación secundaria. Si hemos visto el asentamiento por consolidación primaria, ahora veamos la consolidación secundaria, ¿no? Esto ocurre al final de la consolidación primaria, es decir, después de completar la disipación del exceso de presión de poros del agua, ¿no? En este punto se observa un cierto asentamiento que se debe justamente al ajuste plástico, ¿no?, de la textura del suelo. Aquí nosotros tenemos una representación de este punto, de este asentamiento por consolidación secundaria. Y esto es a través de esta representación de deformaciones versus tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos las deformaciones que son muy pequeñas. Aquí vamos a hallarlo, que está justamente en Y versus los tiempos T, ¿no? Entonces ahí tenemos esta representación y vemos que estas deformaciones pues son, a ver, vamos a decir algo así. Acá está. Por aquí tenemos el tramo de la consolidación primaria y esta es la secundaria. Nos indicaban que ocurre justamente cuando se completa esto de la disipación del exceso de presión de poros, ¿no?, del agua. Cuando se ha disipado, cuando se ha expulsado todo el agua, no toda, ¿no?, sino la gran parte, ¿no?, todo este exceso. Y allí nosotros vamos a observar justamente que los vacíos, o sea, los E, van siendo más chiquitos, ¿no? Y al hacer más pequeñito, pues la muestra o el suelo se va consolidando. Ya no está pues en condiciones cuando la relación de vacíos era más grande, ¿no? Allí se deformaba con mayor facilidad, ahora es mucho más pequeño. Muy bien, entonces esto ocurre después de la consolidación primaria, ¿no? Entonces una forma de representarlo está allí, ¿no? Lo que hacemos es que en esta curva, que en este caso es deformación versus tiempo, ubicamos este tramo recto, ¿no? Bueno, lo proyectamos y luego donde vemos justamente que cambia esta pendiente, vendríamos ahí a ubicar este tramo de la consolidación secundaria al 100%. Bien. Muy bien, entonces aquí nos quedamos con en referencia a estos asentamientos por consolidación. Ya, entonces se les ha dejado un ejercicio que es el mismo. Lo que tienen que hacer es representarlo a diferentes profundidades. No necesariamente tiene que ser de 2, de 3.25, sino tienen ahí, pueden escoger una profundidad más para que puedan ustedes completar y calcular este asentamiento. Bien, había dejado un trabajo pequeñito también sobre el cálculo del valor de la preconsolidación. ¿Está Alarcón Torres Branimir? Bueno, si no está, vamos a llamarlo a Paglia Peña, Jean Pablo. Presente, ingeniera. A ver, por favor, comparte. Ahorita comparto, ingeniera. Y mientras va compartiendo, vamos a ir llamando a algunos amigos. A ver. Todavía no está, no se está cargando, creo. Ñahui. Pacheco, Cárdenas. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Paraguay.
Ramos. Presente, ingeniera. Presente, ingeniera. Ya. Rojas, Gallegos, Celian. Presente, ingeniera. Ya. Romaní, Herrera. Presente, ingeniera. Romo, Cristóbal. Presente, ingeniera. Ruiz, Balbuena. Sánchez. Buenas tardes, ingeniera. Presente. Buenas tardes. Sánchez Espinosa, ya. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Muy bien. A ver, vamos a terminar antes de que empiece Jan. Zapayanay, Sedano. Zapayanay, presente, ingeniera. Sedano. Tinoco. Buenas tardes, presente, ingeniera. Ya. Torres Basilio. Torres Guamán. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Ya. Toscano. Chumbe. Presente, ingeniera, buenas tardes. Chumbe Román. ¿Chumbe? Sí, Chumbe Román. Ya. Buenas tardes. Cucho, ya, gracias. Cucho. Buenas tardes, ingeniera. Presente. Cuicapusa. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Durán. Javier Mesa. Presente, ingeniera. Mercado. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas. Paucar. Soto Pecho. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ya terminamos con esto. A ver, rapidito, Jan, vamos a terminar. ¿Se puede ver, ingeniera? Sí, sí, ya se ve. Adelante. Ya. Ingeniera, buenas tardes y compañeros todos. En esta ocasión voy a exponer sobre el ejercicio que había quedado pendiente. Bueno, en primer lugar, para poder hallar el valor de la preconsolidación, que ya lo había mencionado la ingeniera, el primer paso que debemos hacer es encontrar, ¿no?, el primer punto de máxima curvatura en la curvatura de compresibilidad, ¿no? Y primero se escoge el punto, después de ello se hace una línea horizontal a ese punto. Ya habiendo hecho la línea horizontal, el tercer paso es hacer o trazar una tangente al punto seleccionado también, ¿no? El cuarto paso de ello es realizar la bisectriz, pero esta bisectriz se tiene que hacer entre la línea horizontal y la tangente que habíamos trazado. Y ya habiendo trazado o encontrando la bisectriz, el quinto paso que debemos hacer es proyectar la curva virgen, ¿no?, que es la que podemos ver en este caso, la línea verde. Proyectamos esta curva virgen que está de color verde, y en este caso el valor de la preconsolidación nos va a salir de la intersección de esta línea de la curva virgen con las líneas entrecortadas que representan a la bisectriz. Esta intersección nos va a poder dar el valor de la PC, que es el valor de la preconsolidación. Una vez analizado y obtenido el valor de la preconsolidación, vamos a ver el para qué o cuál es la importancia de poder hallar este valor. Uno de ellos es que este valor que hemos obtenido es muy importante, ¿no?, puesto que representa el máximo esfuerzo en el que ha estado sometido el suelo desde muchos años atrás hasta el presente. Otro de ellos es que el valor de la preconsolidación ayuda a poder distinguir los asentamientos de las arcillas consolidadas. Asimismo, gracias a este valor se puede evitar que se produzcan asentamientos de grandes magnitudes que puedan dañar estructuras afectando a su funcionamiento. Otro de ellos es que hay una relación entre el esfuerzo efectivo actual que está actuando en el suelo con el valor de la preconsolidación, en el cual nos dan dos. Uno que es
normalmente consolidado y el preconsolidado. ¿Qué es aquel normalmente consolidado? Es aquel que cuando el esfuerzo efectivo actual es igual que el valor de la preconsolidación. Y asimismo, esto nos quiere decir que los máximos esfuerzos que está sometido el suelo es el actual, ¿no? Y por lo tanto, si construimos algo encima de él, sobre este incremento de esfuerzo, como es nuestro incremento de esfuerzo es nuevo por el suelo, vamos a poder esperar grandes asentamientos. En cambio, cuando el esfuerzo efectivo actual es menor que el valor de la preconsolidación, esto nos quiere decir que en épocas anteriores ya habían tenido más esfuerzos de lo actualmente que tienen. Por lo tanto, podemos esperar con respecto a los asentamientos, puesto que estos asentamientos van a ser menores que los suelos que están normalmente consolidados. Bueno, esto sería en conclusión lo que ya habíamos expuesto en clase en general. Bien, muy bien. Me gustaría que, bueno, me hubiese gustado mucho de que esta curva de consolidación o de compresibilidad que se ha mostrado en la figura esté pues vinculada al ejercicio que... A ver, vuelve ahí. Ahí está. Mira, ve. En esta curva de consolidación o de compresibilidad, ¿de dónde obtengo el C sub C? El C sub C, el índice de compresibilidad. Ese valor lo vamos a obtener en lo que es en la curva, pero que es en la carga en general. Y el C sub S se va a obtener de la descarga. Puede, si es que se puede, puedes utilizar tu pluma o tu lápiz del PowerPoint. ¿Se puede? Está en, ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, ubícame donde, en esta curva de compresibilidad, ubícame dónde está el C sub C. ¿De dónde obtienes el C sub C? Ya, pero no es de toda la curva. No es de todo. No es de todo. A ver, borra eso. Ahí está tu borrador, bórralo. Ya está. ¿De dónde? El C sub C, ¿qué cosa era? Un índice de compresibilidad, ¿cierto? ¿Y de qué tramo lo obteníamos? ¿De qué tramo lo obtenemos, Jan? ¿Del tramo de la carga o descarga? Carga en general. Muy bien, del tramo de la carga. Y justo lo que has pintado tú de color negro, eso es el tramo de la carga. Está bien, pero no es de todo el tramo de la carga, sino de qué tramo es, de qué parte. Del lado más... Curva virgen en general. Así es. Dentro de toda esta parte de la carga hay una parte que es el tramo curvo y otro que es el tramo recto o virgen. Entonces, de ese tramo yo obtengo el C sub C. De ahí obtengo, porque el C sub C es una pendiente, ¿no? Entonces, si es una pendiente, necesito X y Y, ¿no es cierto? Entonces, de allí obtengo, del tramo más recto. Y el C sub S, ¿de qué tramo lo obtengo? Del tramo de la descarga en general. Muy bien, porque es otra pendiente. Y eso lo obtengo del tramo de la descarga. Entonces, de un tramo también recto. Muy bien. Y el PC, ¿no? El PC es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante. Cuando el PC es igual al esfuerzo efectivo, ¿qué me dice de los asentamientos?
nos quiere decir que el suelo es solamente el máximo esfuerzo que han podido anteriormente, que ha estado sometido el suelo actual, es lo mismo que el valor de la preconsolidación, o sea, no ha sido sometido a mayores esfuerzos, por lo tanto esto va a generar grandes asentamientos en general. Muy bien. Fíjese la importancia. Cuando el PC es muy parecido a los esfuerzos o a las presiones efectivas, lo que se espera son grandes asentamientos. Muy por el contrario, y esto es para los normalmente consolidados, ¿no? Para las arcillas normalmente consolidadas. Y para las preconsolidadas, ¿no? Para el caso de las preconsolidadas, son justamente cuando son mayores, ¿no? Cuando el PC es mayor que este esfuerzo efectivo. Ya, muy bien, gracias. Bien, ingeniera, gracias. Ya está. Entonces, bueno, ya se les hace un ejercicio para la clase que viene. Pero vamos a dejar uno más para... ¿Está Chambi Hidalgo? Ah, no está. Chávez Cangalaya, ¿está? Chávez Cangalaya. Sí, ingeniera, buenas tardes. Ya está. Me vas a hablar de las arcillas, normalmente consolidadas, ¿ya? Ya, Para ingeniera. las sobreconsolidadas también, las dos. Ese último punto que ha tratado es muy importante. El último punto que ha tratado Jan, de las arcillas. ¿Me podría repetir el último, ingeniera? No la escuché muy bien. A ver, Jan, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? ¿Al grupo lo subo, ingeniero, o voy a proyectar? La última diapositiva. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí se ve. Mira, lo que quiero es que establezcas diferencias entre las arcillas normalmente consolidadas y las preconsolidadas, ¿ya? En este caso, ¿dónde las ubicamos, no? ¿En dónde se ubican estos valores? ¿Por qué es importante estos valores? Y la vinculación que tienen justamente con los asentamientos. ¿Me escuchaste, Chávez, Cangalaya? Sí, ingeniera, sí la escuché. Gracias. Máximo 9 diapositivas, ¿ah? Máximo. No quiero 11 ni 12. Máximo 9. Ya está. Bien. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. 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 Hasta la próxima, ingeniera. Por favor, no hay que salir ninguna fiesta COVID. No. Nada de fiestas, hay que cuidarse y utilizar las 2 mascarillas. Nos vemos, hasta luego.